Curiosidades del mundo antiguo. Ignacio Monzón, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Ignacio, la última vez que conversábamos contigo hablábamos sobre la forma de vestir en el mundo romano, en el mundo griego, en el mundo egipcio, en estas civilizaciones, pero dejábamos una segunda parte de ese tema, ya no relacionado con las vestimentas en sí, sino con los colores, no solamente con los que se utilizaban en la vestimenta, pero imagino que el color de la vestimenta era algo importantísimo entonces. Importantísimo y sobre todo podríamos decir que un lujo, porque realmente era innecesario, en origen era innecesario pintar o tintar la ropa. Uno puede utilizar la ropa simplemente ya como viene de fábrica, entre comillas, pero colorearla con cualquier color, pero con algunos de forma específica, marcaba claramente el estatus social, podía marcar también la pertenencia a un grupo, a una etnia, a una profesión. Tenía un significado muchísimo más amplio que para nosotros, claro. Y encontramos explicación en algunos términos que usamos de forma muy habitual, por ejemplo, al referirnos a los cardenales, los purpurados. Sí. Tiene que ver con ese color, con el púrpura. El púrpura, todos los colores, como digo, en principio eran bastante valiosos. El azul, por ejemplo, era difícil de hacerse. El azul bueno se hacía con lapislázuli, el verde. Pero es que el púrpura era el número uno. El púrpura, que se empieza a fabricar, parece ser en la zona de Fenicia, se hacía con unos moluscos. Además hay una leyenda sobre un perro que muerde un molusco y se le pinta el hocico. Unos moluscos muy pequeñitos, que es el llamado murex. Hay diferentes tipos de murex. Lo que pasa es que el murex es muy pequeñito, con lo cual se ha calculado que para llegar a producir casi 1,5 gramos de púrpura había que exprimir cerca de 12.000 de estos murex. Por lo tanto, era no caro, sino carísimo, vamos, era casi podemos decir una horterada, ¿no? Vestir de púrpura, pero es que era el color de reyes y de príncipes. Los romanos Augusto legisló en contra de los lujos, de la manera de vestir, obligó a la gente a vestirse de una manera y de otra. Más normal. Claro, y por ejemplo a los senadores les concedió el derecho de llevar una franja de púrpura, para dejar claro que ellos tenían un estatus superior. Los emperadores, después de él, empezaron a usar el púrpura como ese símbolo de que ellos eran la cabeza del Estado, lo más importante, y eso evidentemente lo heredó la Iglesia Católica. Por eso vemos a los obispos, que son los príncipes romanos. Exacto. Que es una forma de continuación del Imperio Romano, en cierto modo, por lo menos en cuanto a sus símbolos, ¿no? Sí, Juan Ignacio siempre lo dice. Sí. Que el Imperio Romano no cayó, se sustituyó por el de la Iglesia Católica, y aquí en estos símbolos se nota y se percibe de forma perfecta. Otra expresión que utilizamos: hay elecciones, se presentan los candidatos. Eso tiene que ver también con los colores. Y del mundo romano, además. Los romanos, cuando se presentaban como candidatos, llevaban túnicas blancas. Es decir, túnicas, la túnica alba, de latín albus, albino, ¿no? Que es nuestra palabra para blanco, pero también se decía toga cándida, porque blanco se dice alba, albus, o candidus, ¿no? Alba, cándida. Entonces, los que llevaban esa túnica cándida, evidentemente ya solamente con vestir eso ya estaban indicando a todos los demás que se presentaban a un cargo público. Por lo tanto eran los cándidos, los candidatos. Fíjate, el origen de muchas expresiones que las utilizamos, que no tenemos ni reparamos en ningún momento en cuál es su origen, ni lo conocíamos hasta que hablamos contigo y nos descubres cosas tan interesantes. Cuando visitamos ruinas romanas, ruinas griegas y ejemplos, hay muchísimos que nos vienen a la mente enseguida, como el Partenón. Vemos esas ruinas y quizá las interpretamos o nos trasladamos al tiempo en el que estuvieron en vida, en cierto modo, pero con color piedra, ¿verdad? Y sin embargo no tiene nada que ver como eran así, porque no eran así. No, pasa lo mismo con la escultura. Nosotros vemos algunas reconstrucciones en el British, en el Museo del Prado, que tiene muy poca escultura, pero es excelente, o sea, tiene una calidad extraordinaria. Pero siempre le falla eso. Creo que era en la Cleopatra de Mankiewicz que Julio César de repente dice: no entiendo por qué los ojos de las estatuas no tienen vida, y tiene una estatua de Cleopatra ante él, y es una estatua que sí, está completa, pero le falta la pintura porque los ojos se pintaban.
Los templos igual, el Partenón estaba completamente pintado con colores muy vivos, muy llamativos, igual que la escultura. La escultura además se cubría con una capa de cera, gánesis, que se llamaba, para proteger el color, con lo cual era muchísimo, muchísimo más llamativo que lo que nosotros podemos ver en una ciudad, por ejemplo, como Washington, que es una ciudad neoclásica y que precisamente intenta rememorar esa arquitectura antigua. Los templos egipcios, por ejemplo, también se pintaban perfectamente, porque todo eso era orgánico, estaba vivo, entre comillas. Entonces, y era muy dinámico. Por lo tanto, causaba un cierto impacto, de hecho, ahora mismo en el Museo de Alcalá de Henares, el Museo Arqueológico, tenemos la ventaja de disfrutar de una exposición magnífica, creo que recordar que se llama El color de los dioses, donde hay una serie de reproducciones de esculturas, de relieves y demás, pintados, y donde además explican cómo pintaban con esos productos vegetales, minerales, porque es que si no el templo está bien acabado. Uh-huh. ¿Y existía ya, hoy llamamos cosméticos, maquillaje, existía ya esa tendencia a maquillarse? Sí. Seguramente desde la prehistoria ya hay... Bueno, se han encontrado algunos restos, claro, ¿verdad?, con pigmentos naturales, incluso en neandertales. Pensábamos que eran completamente primitivos y bueno, ya tenían el sentido de la estética, pues eso debió seguir, ¿no? Sí, y sabemos además que, por ejemplo, en la zona de Mesopotamia o en Egipto, los hombres se pintaban los ojos, se pintaban la cara, y eso era un signo varonil, completamente viril. El rey llevaba vestidos tan lujosos y tan coloridos como la mujer, o más incluso, tantas joyas o más, y se pintaba tanto o más. Y era algo, ya como digo, completamente viril. En el mundo griego y romano los hombres, bueno, intentaban no pintarse, por lo menos no lo decían, pero sí tenemos incluso un pequeño tratado de cosmética que nos transmite Ovidio, que es sobre la cosmética femenina, aunque está incompleto, realmente se nos conservan unos pequeños fragmentos, pero ya nos indica cómo se había desarrollado. O sea, era algo que tenía milenios y sabían perfectamente de dónde sacar esos productos, cómo mezclarlos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había cremas blanqueantes, por ejemplo. Era algo pues bastante cotidiano. O sea... Y de toda esa época data el simbolismo de los colores, ¿no? Sí. Que asociamos a determinadas cosas. El rojo, asociado a Marte, asociado a la guerra, asociado a la pasión. Claro, porque el rojo es un color, es el color de la sangre. Cuando hay guerra, hay algo violento, lo primero que suele pasar con armas como las suyas, de filo o incluso contundentes, pues lo que se produce es una pérdida de sangre. Entonces, lo sanguíneo es algo vital, es algo primordial, no es algo sin más que se pueda obviar. El azul, por ejemplo, vinculado al hombre, a los niños se les suele vestir de azul. ¿Por qué? Porque el hombre se consideraba que era como el cielo, es decir, lo que fertiliza la tierra, que es la mujer. Por tanto, como el cielo es azul, los hombres tienen que ir de azul o vinculados con el azul. Fíjate, eso empieza ya entonces, ¿no? Empieza entonces. ¿Y las niñas de rosa también empiezan entonces o no? Sí, porque era un color, el color tierra, o el color incluso también rosa, vinculado a la mujer, por esa identificación con la madre tierra. Quizá, no lo sé, el rosa porque se parece al rojo y es el color de la menstruación, porque es algo que identifica completamente a la mujer, en algunos casos incluso la denigra, ¿no? En algunos, sobre todo en el mundo oriental. Entonces, todos esos colores se convierten en auténticos símbolos de quién es cada uno. O sea, y el blanco a la pureza. Sí, pero no en todas las culturas. ¿No? En algunas culturas, por ejemplo en las orientales, en algunas culturas de África, es el negro, es al revés. Entonces, claro. Entonces no siempre es igual, pero sí es verdad que cada cultura intentaba asociar un determinado color pues con una propiedad. En Egipto, por ejemplo, los dioses son representados como si tuviesen la piel de oro. ¿Por qué? Porque el color oro es como el metal. El oro en condiciones normales no se oxida, resiste la corrosión de muchos ácidos, es como incorruptible, es como eterno. De manera que cuando se pinta algo dorado, aunque no sea dorado, aunque sea pan de oro o algo pues un poquito falso, lo que se está queriendo decir seguramente es esa tendencia a la inmortalidad, a la perpetuidad. Por lo tanto, hay un auténtico código de colores. Ignacio Monzón, muchísimas gracias una vez más. Pues muchísimas gracias a ti, Bruno.